a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Home patrocina Gacharic Spin de Come Up Chapter. Bueno, pues esto es un directo en Line Cube Shibuya 2023. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. Estos comienzos en el que todos hacen un montón de cosas a la vez, la guitarra y el bajo en plan virtuoso, las voces yendo y viniendo, la batería también sincopada, todo en plan progresivo, Oreo haciendo añadidos con el teclado de aquella manera, es decir, esto no tiene nada que envidiarle a Dream Theater, te lo digo. En cuanto a calidad Sí, y de cantidad sí. de cosas que pueden hacer a la vez, pero es todo tan loco que Me, me está llamando mucho la atención el volumen y la distorsión que tiene la batería. sí, Bueno, bueno, eso puede ser distorsión. la ecualización de ese directo en concreto, ¿no? Estamos hablando de 2023, como decíamos, ¿no? En el Line Cube de Shibuya. Y bueno, concretamente era febrero del 2023. Y bueno, es una pieza que me parece, lo dicho, me parece un locurón interpretarla en vivo. Es decir, ya de por sí es una pieza complicada tocarla en un estudio repitiendo las veces que haga falta, ¿no? Pero, en fin, esto es impresionante. Sí. Bueno, como siempre, una calidad técnica impresionante, mucha energía, los riffs son muy rápidos. em, Encajan perfectamente con el espíritu de Gacheric Spin, todo lo que transmiten en vivo, que básicamente es mucha energía, muchas cosas que pasan a la vez. Em, Otras veces lo he comentado que cuando ves a Gacheric Spin en directo, el problema, entre comillas, es que no sabes a dónde mirar. Claro. Porque quieres mirar como cinco cosas a la vez y es absolutamente imposible. Siempre Y, tienes la y- sensación de que algo te estás perdiendo. y si no eres un camaleón o, o Billy Skarsgård, no puedes hacerlo. Pero además que el bajo de Koga es que a mí me flipa. Lo de esta mujer con su dedo Biónico. biónico. Sí, sí. De hecho, ya algunos del canal lo están poniendo en comentarios, ¿no? Lo del Sí. Bionic Finger. Así que bueno, Es alucinante, lo de esta chica de verdad que... ahora es cuando digo yo, Internet, haz tu magia y que esto llegue a Koga, ¿no? Lo del dedo A biónico. Koga, sí, sí. Sí, sí, como se le queda lo del dedo biónico, ya estás pidiendo derechos de autor. Eh, No, no creo, no creo. Nos conformamos con unas entraditas para cuando vengan aquí o, vamos, o vayamos nosotros allí. Totalmente. A mí lo que me impresiona sobre todo es la naturalidad con la que hacen todo eso. Tanto Koga como Tomozo hacen cosas muy complicadas y sin embargo te da la sensación como que simplemente se están dedicando a disfrutar, ¿no? No están con esa cara de hiperconcentradas, que hay mucha gente que parece que en vez de tocar en vivo van a tener un duelo a muerte, ¿no? Eh, Ah,
y O están o a ahí. no fallar, están tan concentrados ahí para Sí, sí, se no ponen. fallar que luego al final no lo disfrutan, pero esta chica, Claro, claro, efectivamente. Este título de Come Up Chapter sugiere, pues, como, no sé si un renacimiento, pero sí un progreso en la vida. Em, bueno, a ver, no es un capítulo final, ¿no? Entonces sugiere que esta es como algo grande que queda por venir, ¿no? Es decir, todavía le queda mucho recorrido a esta banda, entonces sería ilógico, ¿no? Pensar en un capítulo final. Em, bueno, mm, yo creo que lo interesante de este vídeo, aparte del buen sonido que tiene, es el comienzo fulgurante y que han empezado muy, muy fuerte. Es decir, han empezado en destreza. además todas, ¿eh? Claro, han empezado en destreza técnica como si fuera ya el clímax de la canción, pero desde el principio. Entonces, bueno, luego tienen la ventaja de que Angie puede interactuar vocalmente con varias de las integrantes. Puede tener un tete a tete con Hannah, lo puede tener con Oreo, lo puede tener con, y si me apuras, incluso con Koga o con Tomozo, ¿no? Yuri no, sí, también cantaba, cantó una Yuri canción, canta, sí, cantó una sí, canción. Yuri canta también. Lo que pasa es que Yuri la veo más juiciosa que a Hannah cuando estaba en la batería, que cantaba dándolo todo ahí. Sí. Digamos que Y las cantantes son, aparte de Angie, son Oreo y es Hannah. Así que Hannah, sí. las demás cantan, pero no es como un peldaño No, no es por lo debajo. normal. Sí, son muy buenas con coros, pero digamos que no de cantantes principales. Aunque tengan, Bueno, a ver, tienen una aparición esporádica de vez en cuando que cantan ellas en solitario, pero no es lo habitual. O no sé yo si soportarían digamos, el peso de una voz, una canción entera. Uf. no, de una canción entera sí, digo, de una etapa de vocalista Ah, principal. bueno. Joder. Precisamente cuando no tenían realmente, bueno, antes de que llegara Angie, las que se iban casi turnando por canción eran Oreo y Hannah, Y Hannah, sí. o incluso las dos a la vez, ¿no? Da mucho juego, ¿no? El tener gente de tanto talento en diferentes posiciones. Venga, continuamos. 「
mucha potencia en la voz de Angie. Tiene la Sí. capacidad de poder hablar rapidísimo. Hay momentos en los que prácticamente está rapeando. Em, Tiene cada vez más control, tiene una definición increíble a la hora de proyectar la voz. Hannah, mira que tiene potencia, pero en esta ocasión en los agudos la veía yo un poquito forzada. No sé si es que se estaba quedando sin aire o que no estaría muy fino de la garganta. A Yuri la he visto todo el tiempo así, con esta mirada hacia abajo. Estaba hiper concentrada en lo que estaba haciendo. Y bueno, aquí, mira, Gacharik Spin, el grupo que es capaz de hacer combinaciones de colores imposibles. Lo iba a decir, son muy coloridas. Son muy coloridas, sí, 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 sí. Efectivamente. Y, fantástico, ¿no? Lo que decía, esta canción es como una declaración de intenciones, ¿no? Es decir, es un, bueno, alude a una nueva etapa, ¿no? De crecimiento, bueno, de energía, de cambio. Así que, bueno, de autoafirmación, si pudiéramos también decirlo así. Así que fenomenal. Em, toda la canción no he tenido prácticamente ni un momento de respiro. Em, Interesante mientras estaba haciendo el solo de guitarra Tomozo, porque te hacía yo así, porque por el canal izquierdo estaba escuchando yo a Hannah y aunque pasaba más desapercibida, porque no la estaban enfocando en ese momento prácticamente, pero estaba haciendo algo muy bonito con los arpegios, unos arpegios incluso ligados que sonaban precioso mientras estaba Tomozo inmersa en el solo y en algún momento incluso han hecho armonización de las guitarras, así que Además estaba escuchando a Tomozo por este auricular, ujú, por este a Bionic Finger, sí, sí, con sí, Yuri. sí, sí, Bueno, la verdad que la batería es que estaba bastante alta de volumen de volumen y a Tomozo la escuchaba bastante baja. Yo sí, por lo menos, no sé si puede te habrá ser, sí, pasado a ti. puede La ser. escuchaba un pelín baja. Por Yo cierto, creo que escuchaba más alta a Hannah. ¿dónde estaba Koga? A la izquierda. A la izquierda. Como no puede ser de otra manera. Hombre, claro. Hombre, por lo menos en Japón. Me tengo que ir fijando en los demás. Muy compensado, este grupo funciona como un reloj suizo. Es una locura muy bien estructurada y organizada, en la que, al igual que está el jazz libre, pues ellas hacen un estilo de rock o de rock duro totalmente libre, porque Anárquico. no es anárquico, es que esa es la historia. Parece anárquico, pero no lo es. Porque se establecen las bases rítmicas y a partir de ahí se va como construyendo, pero construyendo con un sentido. Lo que pasa que como no siguen los patrones habituales de lo que nosotros entendemos por las canciones de rock, pues claro, nos tienen la cabeza loca. Pero, pero todo es absolutamente fantástico. Hay que rendirse ante el talento de Gacheric Spin. Fenomenal. Bueno, pues Home No, muchísimas gracias por haberlo traído. Am, una lección más de maestría de Gacharik. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, pues os lo agradecemos. Por aquí más Arigato. reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.